Bueno, queridos patitos, estamos a día 21 de marzo, pero de 2005, hace justo 20 años, en Hong Kong, se fundó la página de descargas Mega Upload. De descargas, en principio, de todo tipo de productos culturales, pero conocida en buena medida por el no por, perdón, por el porno, no por las películas y series tan bonitas de acción, aventuras y ciencia ficción y romance que se descargaban y por la música. Y bueno, pues por todo tipo de elementos que suponen el infringir las normas de la propiedad intelectual. Cosa que en buena medida fue objeto de lucha cruzada con los autores, como supuso la realidad de la SGAE, en el caso del Estado español, en donde llegaron a hacer cosas tan alucinantes como por ejemplo el hecho de que antes en un centro deportivo, por ejemplo, pongamos por ejemplo Fagura, en Quecho, había unos bonitos megáfonos que hacían como hilo musical, proporcionando una base musical de fondo en las jornadas de verano, por ejemplo, y así hacer de asueto disfrute, pero debido a todas estas circunstancias, había que pagar un canon. Incluso decían que aparecía un agente de las GAE en las bodas para pedir derechos a la banda de la música que estuviera tocando, siempre que tocaran canciones que no fueran estrictamente suyas. Hasta ese nivel. Y luego se descubrió que aquellos que habían estado en la dirigencia de la SGAE habían sido un poquito corruptos, tal vez presuntamente. Y por lo tanto, esa búsqueda tan exhaustiva de esos derechos, uno tiene la sensación de la dificultad de comprensión, sobre todo cuando se ha ido recientemente pues es más cerca que lo que fue la guerra de huelga con lo que supuso los guionistas, lo que impactó, por ejemplo, con Quantum of Solace, hasta el punto de que Daniel Craig se metió a guionista. La cosa salió un poquito mal. Un poquito mal. Es la peor de toda la saga de Daniel Craig. Y posiblemente, tal vez, incluso la peor película de la saga de James Bond. Quantum of Solace. A pesar de que podía haber tenido su aquel en la derivada sudamericana que tenía. Habría estado en principio bien. Pero digamos que más cerca está el asunto de los actores. De los actores que están en segunda fila, que les llaman para papel no secundario, sino terciario, tal vez, en la situación de las series, que van compaginando un montón de series, son rostros más o menos conocidos, pero que no son reconocibles a primera línea. Son extras que están en un montón de películas, producciones, y que se les ofreció presuntamente tener una captura por un montante suficiente. Hay gente que se flipa con Her en el año 2013, aquella con el señor Fénix, Joaquín Fénix, pero digamos que fue un diálogo entre dos personas y la contraparte sería el Congreso con Robin Wright. Y que esa sí, está comentada en el canal debido a el elemento de Telegram que fue objeto de la segunda ronda de películas comentadas en el grupo de Telegram de Acción Cine. Bueno, pues fue una de ellas. Y ciertamente tiene ese trasfondo en el que la protagonista, una actriz, bueno, pues que al final le hacen esa oferta de hacerle capturas, darle una mortera de dinero, una actriz de primera línea, pero digamos que quieren quitarla de medio para poder hacer sus películas sin tener que actuar ella y hacer lo que considere oportuno. Y le ofrecen ese intercambio. Pero para esta gente que tal vez no tenga la posibilidad de tener algo distinto, porque si les hacen una captura una vez,
Entonces igual ya no tienen por qué cogerle nunca más y entren en un book que se compra y vende dentro de las grandes majors de la productora del cine y ellos no reciban nada. Por eso también se fueron a la huelga, no solamente con la derivada respecto de los guionistas, que también se sumaron al cotarro, pero simplemente también el tema de los actores. Porque deriva de esta situación respecto de la nueva realidad, que ya estaba ahí hace 20 años con el hecho de poder volcar películas o series al mundo de internet en el que se puedan descargar y ver en casa en Ado Plus y esto limita no solamente lo que supone ir al cine, como pudimos ver al inicio de El último gran héroe, con aquel cine un poquito destartalado, un poquito desmejorado, que pudiera ser la retroproyección del futuro, de lo que ha venido siendo la mayor parte de los cines después de la pandemia, que mucha gente ha dejado de ir al cine como evento, sobre todo con las plataformas, Netflix, Amazon Prime o cualquiera de estas, Disney Plus, que concentran un catálogo que es difícil verlo todo. O también con TikTok, YouTube, Twitch, que incorporas también elementos de gente que conoces o vídeos que buscas porque te gusta una temática. Y por tanto es difícil compaginar todo y tienes que sacrificar. Y buena parte de la gente ha sacrificado el cine y ha sacrificado también el mundo, el tema del videoclub, que ya desapareció. Igual para los más jóvenes del lugar, sí, existe un lugar en el que se podían alquilar películas y no estaba a nivel internet, sino cuando el internet no estaba tan difundido. Había una tienda física en el que ibas, comprabas una cinta VHS, que era mejor el Betamax, pero perdió aquella batalla. Y luego acabó entrando también un poquito el DVD, pero no fue suficiente para ir enganchando porque después acabó entrando otra dinámica distinta y el videoclub desapareció completamente de nuestras vidas. Eran otras épocas con otras realidades. Por ejemplo, en los años 50 había que ir al cine físicamente y posteriormente llegó el vídeo y lo que supuso no solamente la televisión, que ya llevaba en otros países bastante tiempo. En el caso del Estado español no fue sino hasta los años 80 cuando se generaliza en las casas lo que es el televisor como electrodoméstico. Eh, a partir de ahí, con el vídeo, se podían grabar algunas películas que dieran en televisión para poder verlas en otro momento. El tema del videoclub para poder alquilarlas, aquellas que no estuvieran en el circuito de la televisión, porque se daba la circunstancia, y esto ya ha pasado a la historia, porque había un decalaje en donde la película salía en cines. Estaba más tiempo de lo que es ahora habitual, incluso había en algún caso, bueno, ya en los años 80 y 90 era más raro, de reposición al de X tiempo, de una segunda vuelta en taquilla, pero se esperaba como 6 meses más o menos entre el tiempo de finalización del periodo en taquilla, del periodo en cine, a el periodo de lanzamiento en VHS, ya sea para elemento comercial de compra, porque también había esa opción, o de alquiler, porque, bueno, pues podía ser que quisieras ver esa película, pero no tenerla en propiedad, porque querías verla una vez, o querías probarla un poco y luego, si te gustaba, pues la comprabas en VHS. Y eso más o menos también pasó un poquito con lo que supuso el DVD. Luego teníamos el Laserdisc, que desapareció completamente. El Blu-ray, que parece que está condenado también a desaparecer. Y muchos otros elementos que suplían ese elemento VHS, DVD, alquiler, compra, que había superado el montante de lo que suponía la realidad del cine respecto de lo que tenías en casa, que a fin de cuentas era un televisor y poco más. Pero los negocios avanzan y van generando otras formas de entretenimiento, otras formas de visualizar y las casas, los hogares,
a través de la proliferación de los ordenadores, el uso no solamente de Internet, sino a través de Internet de elementos de cosas que, por ejemplo, y esto lo comenté, creo que en su caso es una anécdota que se comenta en algún programa que vi, respecto de la reflexión acerca de la película de 1950 y de se me ha ido Jim Kelly con cantando bajo la lluvia. Bueno, sí, cantando bajo la lluvia, que había una escena, y es la icónica, de Jim Kelly después de salir de la casa donde está Debbie Reynolds, el amigo, también de ese musical de a ver si están o no están, qué van a hacer, y que él está feliz, está muy feliz, y sale, va con el paraguas, pero lo cierra, I'm singing in the rain, y todo esto, y que es un trozo, como también sucedió con una película que pero había gente que entraba furtivamente en los cines, cortaba esa secuencia, en el caso de Cantando bajo lluvia, y se la llevaba a casa para ponérsela una y otra vez en bucle. Y esto, que a alguno puede hacerle gracia, pero era una de las pocas formas que había para hacer algo más o menos parecido a tener el producto. Y resulta curioso porque Megaupload es algo parecido. Pasando por lo que era Johnny Mnemonic, que metía la información aquí en la escena para transportarla de manera más segura. Aquella película de Keanu Reeves. Y transitando por ese elemento, llegaríamos a Matrix, donde se hacen copias. Se hacen copias con el agente Smith, que se duplica a sí mismo. Lo mismo que en el caso de Internet, no se necesita una copia física, sino con un ancho de banda suficiente y con una capacidad de descarga, uno podía tener una copia sin desmerecer la original, simplemente por reproducción. Y eso genera un elemento distinto porque es posible desde esa matriz donde se carga la película de poder descargarla y no solamente verla online, como pueden ser los catálogos de las plataformas de streaming que alquilan o venden el producto, lo cual no le veo ciertamente la diferencia entre alquilar y vender, sobre todo cuando puede ser que ese alquiler y compra suponga que cuando retiran la película del catálogo, entonces el alquiler o la compra ha desaparecido completamente en ninguno de los dos casos. Tal vez el asunto sea temporal. Si el alquiler es para dos visionados o para una semana, la compra en teoría es hasta que desaparezca del catálogo. Pero es distinto, por lo tanto, del modo físico que garantizaría en principio, siempre que el reproductor funcione y que haya electricidad a mano, que tú puedas visualizar la película tantas veces como quieras y hasta que el reproductor diga basta. Ahí, por lo tanto, tenemos esa idea que ha cambiado también con las plataformas de streaming y que tal vez de salir hoy Megaupload sería distinto, tal vez, pero tal vez hoy también está esa búsqueda contra los piratillas que buscan hacer negocio, sobre todo a través de películas que recuerdo que fueron muy difíciles de encontrar en Jack Sparrow Movie Platform, como eran, por ejemplo, Atrapa esa bandera. Qué curioso. En principio era esta bandera, a pesar de estar hecha en España, que era ligado a no, Movie Record. Me sale Movie Record, pero aquí hay un anuncio de inicio de los cines. No, era
Telecinco, la Mediaset de España. Parece que Mediaset ha tenido esa idea, también con Tadeo y la trilogía en general, la idea de capar cuanto más en tiempo posible la idea de poder evitar que pudiera restar dinero a las salas de cine y luego la visualización a través de los medios que la propia Mediaset quiera para poder recaudar dinero. Eh, Porque evidentemente hay quien pudiera pensar que estas páginas, como las descargas de Megaupload, pueden ir en detrimento de la situación, pero por poder pueden ser complementarios. Hay tanto material circulando por ahí. Hay tantas series, tantas películas, sobre todo cuando ya no nos nutrimos solamente, o no nos deberíamos de nutrir solamente de Hollywood, sino también con otras cinematografías que son bien interesantes, ya sean europeas, asiáticas, africanas, que pueden ofrecer a través de elementos como lo que era Mega Upload, la idea de visualizarla primero. Eh, Luego, si te gusta, puedes verla en el cine, dar esa posibilidad de la veo primero en casa, luego la veo en el cine. Otra cosa es que lo que quieras es la experiencia. Entonces, igual la tendrías que ver primero en el cine, pero para eso tendrías que tener la certeza de que la experiencia va a ser más o menos positiva. Eh, y luego poder verla en casa. Para luego visualizar, en el caso de no experiencias, la puedes visualizar en elementos como pudiera ser ese Mega Upload, luego ir al cine o comprarla en físico. Y si te gusta mucho, pues igual tiene merchandising o elementos de marketing que puedan gustarte y comprarlo. Con lo cual pudiera ser incluso un beneficio, como diría Ado del sótano del Planet. Pero no sé hasta qué punto este baremo es común a la mayor parte de los consumidores de productos culturales que pudieran haber visto en Megaupload, en esta página pirata, una de sus banderines de enganche, que luego supuso la presencia de las fuerzas del orden para la detención del creador de Megaupload y tratar de establecer como escarnio público el hecho de que estuviera esta página en funcionamiento con otra serie de páginas que van cambiando de enlace, a pesar de que el elemento central es repetido a la hora de películas y series y que siguen proporcionando, a pesar de que pues podemos encontrar incluso online Pluto TV y otras plataformas en donde podemos ver series o películas, incluso también a través de una televisión, como pueda ser una Smart TV, para poder visualizar todo esto, aunque también tiene la posibilidad de incorporar estas plataformas de streaming, lo cual ciertamente está esa barrera respecto de qué es legal, qué es ilegal. ¿Hay alguna zona gris entre medias que sea una zona en donde lo difuso haga que todos los gatos sean pardos en mitad de la noche? Porque, bueno, pues ¿cómo puedes verificar todos y cada uno de los ordenadores que puedan? Cierto es que en un momento dado, cuando tuve alguna cuestión respecto de mi servidor de internet, por el tema, no del servicio de internet, sino por otros temas del ordenador, cuando les consulté a través de móvil a esa empresa, eh, me dijeron lo que estaba haciendo. Con lo cual tenían una claridad evidente respecto de la posibilidad de saber qué estaba haciendo con mi ordenador y seguramente a través de ahí se pueda conocer en presteza si uno estaba consultando Megaupload o no. Hasta cierto punto uno también tiene la duda de las versiones en oculto, las versiones como pueda ser navegación privada, de los navegadores, de a ver si deja rastro. Si, por ejemplo, yo tuviera una navegación en privado, en oculto, y ahí mirara Megaupload, mi servidor de internet sabría perfectamente lo que estoy haciendo.
tendría una puerta trasera para ver qué estoy haciendo yo con estas cosas. Em, por lo tanto, ahí tendríamos una duda, más allá de lo evidente que es el hecho de que lo ideal es poder respetar la propiedad, tener una situación normalizada con los productos culturales, sobre todo aquellos que tienen una mayor repercusión en el ingreso y en el gasto. Eh, Sobre todo teniendo en cuenta de que a fin de cuentas es gente la que está trabajando en los productos y proyectos audiovisuales y que en buena medida, por ejemplo, podríamos coger un baremo de que el 75% de los actores no viven exclusivamente de su trabajo como actores. Por eso decía la referencia respecto a la huelga de actores, en donde los grandes actores se solidarizaron con estos otros, participando en una huelga con visibilidad pública, porque la mayor parte de los actores que cobran muy poquito por la presencia en múltiples series que van concatenando, pues evidentemente tienen esa dificultad con la inteligencia artificial y el modelo de negocio del cine y de las series y de todo esto seguramente va a cambiar. No solamente como lo hizo hace 20 años con la página de descargas Mega Upload, sino con otra visión respecto de cómo se hacen las series y las películas, no solamente con aquel, como es el Tivolion, que es como una gran pantalla, más allá del croma, que es un verde y estático, es una especie de gran pantalla circular en donde puedes generar un espacio cercano y para los elementos más lejanos tiene una versión de pantalla en donde el actor puede tener una cierta referencia, con lo cual es una mezcla entre el modelo croma y el modelo de actores con el espacio en composición de, de espacios a mano, espacios en función de construcción manual. ¿Cómo decirlo? No recuerdo exactamente el término técnico, pero digamos que, por ejemplo, la diferencia está en la propia Star Wars, con lo que suponía esos efectos prácticos en la trilogía original respecto de el croma en la trilogía precuela y el de Volume, que es utilizado, por ejemplo, en Mandalorian, que está bien integrado todo y ha tenido unas críticas bastante buenas y permite hacer una cierta cadencia de productos para alimentar las plataformas de streaming. El problema estriba en que todas estas plataformas generan un contenido enorme, por lo tanto, como decía, tienes esa noción respecto de tener que sacrificar, porque cierto es, se ha superado la televisión lineal, en donde tenías una producción de 24 horas después de lo que había supuesto la desconexión para la carta de ajuste y luego a la mañana siguiente el volver a establecer, otra de las antiguallas que hace mucho que desapareció, pero solamente puedes emitir un número limitado de horas, no puedes poner en paralelo dos programas, como puedes poner, por ejemplo, en un streaming en donde puedes ofertar un montón de series o películas que cada cual se lo sirve como un buffet libre. Esto también ha cambiado a la hora de establecer las prioridades en donde cada cual se establece más allá de lo que se ofrezca en ese momento, puede verlo en diferido y por lo tanto es como un camino que se bifurca como una rueda que va avanzando y no es una foto fija que queda establecida en un momento. Por lo tanto, si en algún momento Mega Upload fue la leche, ahora está más viejo que la tos. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.